Buenas noches una vez más con cada uno de ustedes por conectarse. El día de hoy vamos a retomar de alguna manera la novena clase de nuestro curso Armonía de los Evangelios. Bien, y siempre es bueno hacer un panorama veloz de toda la estructura de lo que estamos viendo para poder ubicarnos, ¿no? Ya que son 16 semanas que tenemos programados y por ahí nos podemos perder. Estamos en esta parte, aquí donde el punto número 4, donde dice Ministerio de Jesús en Galilea, nos hemos detenido aproximadamente 4 semanas, 4 clases, ¿no? Entonces, hemos tocado muchos puntos, el Señor nos ha ministrado, nos ha hecho ver muchas cosas de que Jesús hizo en la región de Galilea. Y cuando decimos la región de Galilea, de alguna manera estamos hablando de distintos pueblos que estaban en esta región, ¿no? Podríamos decir Capernaum, Nazaret, ¿no? Que son los más conocidos. Pero hoy vamos a ver ya de alguna manera el ministerio de Jesús ya en la región de Judea y Perea. Se cree que para que este entonces, cuando Jesús va y echa su mirada hacia Judea y Perea, y vamos a ir viendo que la región de Judea está en la parte sur, Perea al costado del río, del mar de Galilea, al otro lado de la región, vamos a entenderlo así, de Galilea. Este, Vamos a ver de que van a suceder distintos milagros que va a estar haciendo Jesús. Va a hacer básicamente lo mismo que ya estaba haciendo, pero hay algo interesante. Am, Estas regiones de alguna manera van a presentar también evidencias de que estos fariseos que de pronto no eran solamente propios de Jerusalén o propios de la región de Galilea, sino que incluso lo van a seguir a esos lugares para seguir cuestionando el ministerio de Jesús, ¿no? Cuando digo fariseos, estoy haciendo referencia a los religiosos de la época, ¿no? Entonces vamos a ver de que el pueblo de Israel como tal se caracterizaba por esta religiosidad, ¿no? Entonces vamos a verlo ahí, van a seguir, por así decirlo, ¿no? Van a continuar persiguiendo a Jesús con sus cuestionamientos, ¿no? Entonces aquí nos vamos a detener aproximadamente entre 3 a 4 sesiones en este punto, donde se dice Ministerio de Jesús en Judea y Perea. Quizás ya se escucha, dentro de este punto, vamos a ver, el día de hoy vamos a ver 13 puntos, ¿ya? Luego lo ves tú en la diapositiva, por cuestión de tiempo no lo voy a leer uno por uno, pero aquí dentro de estos puntos y dentro de esta región vamos a ver que se dan el famoso alimentación de los 5.000, por ejemplo, que es muy famoso en la Biblia, ¿no? Cuando multiplicó los panes, los peces y todo lo demás. Lo que quería ir a saber es lo siguiente, ¿no? A veces como que Judea suena, Samaria suena, Galilea suena, ¿no? O sea, Samaria está aquí al centro, en la parte norte está la región de Galilea, donde encontramos ciudades como Nazaret, Capernaum y todo lo demás. Y al lado sur de Samaria se encuentra Judea, y de donde en medio de toda esta región de Judea encontramos a Jerusalén, ¿no? Pero a este lado encontramos Perea, que pues, normalmente se lo conocía como al otro lado del lago, por lo tanto, toda la región de Perea. Ahí vamos a estar leyendo algunos nombres quizás más adelante, este, que también te van a sonar, ¿no? Y dices, quedaba en esa región. Entonces, porque a veces leemos estos nombres de estos pueblos de manera independiente, como Betania, por ejemplo, y de pronto nos hacemos la idea como que todo quedara de Jerusalén, ¿no? Y no es así. O todo quedara en Judea, y no es así. Pues ahora vamos a estar estudiando cómo es que Jesús va a estar yendo por toda esta región de Perea, ¿correcto? Entonces, vayamos. Lo primero que va a suceder en esta región es la alimentación de los 5.000. Si es que han leído estos puntos, vamos a ver que esta alimentación se va a dar en un lugar específico. Este lugar se llamaba Betsaida, ¿correcto? Este lugar se llamaba Betsaida. Entonces, como tú puedes ver en el mapa, Betsaida no se encontraba en Galilea, sino se encuentra al otro lado, ¿no? Al costado, vamos a entenderlo así. Pero volvamos. Esta alimentación de los 5.000 dice, es el único milagro de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Y la cita bíblica ustedes lo tienen allí en la pantalla y también en el plan de lectura que tienen, ¿no? Lo encontramos en Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6. Es interesante porque los 4 evangelios narran este milagro hecho por Jesús y por cierto, es uno de los milagros más conocidos de Jesús. Lo hemos visto en películas, quizás ahora si has visto por ahí en alguna serie de Semana Santa, por ahí también vas a ver el milagro de Jesús de la multiplicación para los 5.000, ¿no? O la alimentación de los 5.000 se llama, ¿no? Entonces, no vamos a estudiar a detalle este milagro, pero podemos entender algo, mira, dice en Lucas 9, verso 10.
nos dice que vueltos los apóstoles le encontraron todo lo que había, le contaron todo lo que había dicho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Por qué leo este pasaje? Porque este pasaje nos engancha con lo que veníamos estudiando. La última clase vimos cómo es que Jesús, estando en la región de Galilea, encomendó a sus apóstoles de dos en dos. Los va a encomendar y si tú lees Lucas también, versículos antes del 10 en Lucas 9, vas a ver cómo es que los encomendó de dos en dos. Entonces, estos apóstoles los mandó a los lugares vecinos, ¿no? A diferentes lugares, pero exclusivamente pensando en Israel, le dijo que no se metan a lugares gentiles y todo lo demás, ¿no? Entonces eso como que nos haría pensar, uy, Jesús entonces no quiere que se predique en los gentiles y todo lo demás. No, vamos a ver que justo en esta porción, quizás no hoy, pero en esta porción vamos a ver que Jesús va a seguir visitando lugares gentiles, ¿ya? Entonces, ellos vuelven, dice a Jesús, y le dan un reporte, le contaron todo lo que habían hecho, dice Lucas, ¿no? Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, lo que Jesús hace es buscar un espacio para estar exclusivamente con sus discípulos. Y eso, por lo que vemos, no lo hace en Capernaum, no lo hace en la región de Galilea, sino lo lleva a un lugar llamado Betsaida que pertenece a esa región de Perea, que justamente les mostré en el mapa. Más abajo está Decápolis, que ya es gentil, pero aquí Betsaida pertenece a la región de Perea, ¿no? Entonces, en- ¿qué va a suceder entonces en este lugar? Ellos le dan su reporte, Jesús lo lleva a un lugar aparte, pero mira lo que dice el verso 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y lógicamente la lectura continúa, pero las personas que lo siguieron, básicamente lo están siguiendo desde Galilea. Es por eso que justamente va a haber una preocupación donde dicen, oye, ya es hora de comer, mándalos, ¿no? O sea, la bodega no está a la vuelta de la esquina, sino... Y también nos describe que se los llevó a un lugar desértico o a un desierto, ¿no? Donde está, que conoció como dentro de la ciudad de Bethsaida. Entonces, era un lugar apartado donde definitivamente no es que Jesús está yendo específicamente a ese lugar porque va a encontrar gente ahí, no. Las personas le están siguiendo, ¿no? Y lo que hace Jesús es no desechar a las personas, sino muy por lo contrario, aprovecha esa situación para predicarles y hablarles sobre el reino de Dios. Pero esto trajo, de alguna manera, vamos a verlo así, una problemática desde el punto de vista humano, ¿no? O logístico. Las personas van a estar, ya va a pasar la hora de la comida, vamos a decirlo, y va a haber una necesidad de comer. Y en medio de ese contexto es que justamente los discípulos mm, van ante Jesús y le dice, ya despídelos, ¿no? Porque ya, mira, tienen que ir a comer, ¿no? O sea, y Jesús en medio de eso, no es que de pronto Jesús era inconsciente, pero en medio de eso, en su soberanía, él había determinado hacer un milagro en ese lugar. Creo yo que Jesús no improvisó con sus milagros, sino que cada uno de sus milagros tiene un propósito. De tal manera que cuando Jesús ve que estas personas lo están siguiendo, están en ese lugar y ya era la hora de comer, no es que Jesús esté siendo un desconsiderado, por cierto, Jesús tenía todo bajo control. Entonces, aquí vemos algunos aspectos que Jesús va a aprovechar esta situación para poder poner a prueba la fe de Felipe, ¿no? Eso tú lo puedes ver tanto en Juan 6, que habla sobre este milagro, versos 5 y 7. Si alguien lo tiene, lo puede leer incluso, pero dice que Jesús de alguna manera, al discípulo que se le acerca, o uno de los discípulos que se le acerca a Jesús es Felipe, ¿no? Si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿no? Para entrar en contexto, ¿sí? Eso está en Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ah, Felipe le respondió, ¿lo ah, leo? sí, hasta ahí nada más todavía, ¿no? Después lo continúas. A eso es lo que yo iba, ¿no? No es que de pronto Jesús le hace pregunta a Felipe porque Jesús no sabe qué hacer. Claramente el texto nos dice que hace para qué, para probarle. Le pone en una situación para ver qué es lo que iba a responder Felipe, ¿no? Ahora, si Felipe, que es uno de los discípulos, ya ha experimentado, ha observado todo lo que Jesús ha hecho en Galilea, ha calmado la tempestad y ya pasó ese evento donde calmó la tempestad, ¿no? Donde él estaba en la barca.
ha liberado endemoniados, ha resucitado, ¿no? O sea, ha resucitado, ha sanado, ha levantado a un paralítico. Y todas esas evidencias hablaban de que él lo tiene todo bajo control y que él es el Hijo de Dios. Entonces, cuando el Hijo de Dios le pregunta a Felipe, no es porque el Hijo de Dios no sabe qué hacer. Le pregunta a Felipe y le dice, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y Felipe va a responder de alguna manera en un razonamiento, no, no va a ver más allá, ¿no? De lo que es capaz el Hijo de Dios. Porque Felipe le va a decir, tenemos tanto, ¿no? Ahora sí continúa, Sofi. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ujú. Un denario es similar a decir el pago de un día para un obrero en aquel entonces. Si hoy en día decimos que un obrero gana aproximadamente, imaginemos, 70 soles, por así decirlo, 200 denarios serían como 14.000 soles, más o menos. Entonces uno podría decir, 14.000 soles no alcanza para darle comer a estos 5.000 personas. Y claro, ¿no? Entonces la división 14 entre 5 es como 2 soles, o casi 3 soles, ¿no? Entonces diríamos, uy, ¿verdad? No alcanza, ¿no? Para darles de comer. Y Felipe de alguna manera está usando un plan de hombres, un plan humano, ¿no? Entonces, y a veces, así como sucedió con Felipe, el Señor nos pone a prueba también a nosotros. Y no solamente porque diga ahí, ¿no? Porque tú dices, bueno, solamente a Felipe, porque ahí dice que le puso a prueba a Felipe y a nosotros no. Primera de Pedro, capítulo 1 versos 6 y 7 dice que el Señor pone a prueba nuestra fe. Justamente el Señor pone a prueba nuestra fe. Eso significa que intencionalmente Dios nos prueba. Y cuando Dios nos prueba, lo que básicamente está probando nuestra fe. A veces llamamos, uy, me están tentando y pienso que Dios me está probando. No, no tanto es así. Si viene para algo que te está empujando a hacer lo malo, eso viene de Satanás, ¿no? El Señor no te va a poner lo malo para decir, a ver, te estoy probando. El Señor básicamente lo que prueba es tu fe, no tu integridad, por así decirlo. El enemigo sí quiere hacer que quebrantar tu integridad y te va a probar con cosas que te van a empujar o tu deseo hacia lo malo, ¿no? Conforme tu concupiscencia, como dice Santiago. Pero Dios lo que hace es probar nuestra fe. ¿Y qué es fe? Nuestra confianza en que Él lo tiene todo bajo control. Felipe de alguna manera no pasa la prueba, no pasa la prueba y es una de las cosas que podemos ver. La pregunta es, ¿nosotros pasamos la prueba? Cuando el Señor nos prueba, o de pronto también estamos igual que Felipe sacando cuentas, sacando cálculos y decimos, no, Señor, no alcanza. Y eso es de alguna manera como pretender ponerle límites al Señor, ¿no? Pero finalmente el Señor en su bondad nos sorprende, nos dice, no se trataba de eso, se trataba de que tú creas en que Él sí puede proveer para esos 5.000. Para Dios no hay límites, Él puede proveer para nuestras necesidades, ¿no? Mateo 6:33 dice que justamente Él va a proveer para nuestras necesidades. Amén. Entonces, eso es lo que podemos quizás aprender a grandes rasgos de este milagro, ¿no? Podríamos sacar más aplicaciones, pero básicamente lo que podemos aprender es que el Señor en más de una ocasión va a probar nuestra fe y finalmente nos va a demostrar que para Él no hay límites, que Él puede proveer para cada una de nuestras necesidades, pero necesitamos confiar en Él, no tanto confiar en nuestro propio esfuerzo, nuestro propio intelecto, qué sé yo, sino confiar en Él. Bien, ahora a continuación vamos a ver cómo es que Jesús camina sobre el agua. Esto también es un pasaje muy conocido y en Marcos quizás lo tenemos más resumido, vamos a entenderlo así. Si tienes Marcos capítulo 6 verso 45, vamos a verlo de una manera más resumida, ¿no? 6 verso 45 al 56, ¿no? Entonces, ¿cómo es que camina sobre el agua? Ciertamente es una continuación de la historia anterior, después de la multiplicación. El verso 45 dice, enseguida, después de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todos comieron, dice el verso 44, y los que comieron eran 5.000 hombres y listo. Verso 45 en Marcos, ¿qué nos dice? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Te das cuenta que esta historia que vamos a ver Jesús caminando sobre el agua está enganchada cronológicamente a la multiplicación de los 5.000, ¿no? Porque entonces Jesús se queda despidiendo a la multitud, y entonces tú ya entiendes cuánto te demoras despidiendo a 5.000 personas, ¿no? O sea, ¿cuánto te demoras, no? Entonces eso iba a demorar
Y Jesús, de alguna manera, vemos ese lado, vamos a entenderlo así, ese amor por las personas de Jesús, ¿no? No es que de pronto que salió por la puerta chica y bueno, ya ustedes despídanlo, ¿no? Como esos famosos hoy en día, ¿no? Donde salen al frente, hacen algo y después salen por la puerta chica porque no quieren tener contacto con las personas. Jesús no era así, sino él como siervo mayor se queda despidiendo a las personas. Muchos ejemplos, muchos pastores sacan ejemplo de este, dice, terminando el servicio me voy a ir a la puerta de la iglesia porque necesito saludar a todos. Y todos tienen que salir por la puerta, pues, ¿no? No, entonces te das cuenta. Entonces, cuando tú veas que un pastor está en la puerta es porque quiere saludar a todos, para que nadie se lo escape, ¿no? Pero también hay el otro tipo de pastor que se queda adelante en el púlpito y dice, bueno, los que quieren que vengan a saludarme, ¿no? Esa es otra actitud. Bien, entonces Jesús vemos ahí amable, despidiendo, considerado, vamos a verlo, despidiendo a la multitud, pero mientras tanto dice, hizo que los discípulos suban a una barca y vayan delante de él. ¿A dónde? A Betsaida, ¿no? Entonces hace que ellos vayan a Betsaida, ¿ya? Entonces dice, eh, a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, ¿no? Y Betsaida estaba al otro lado, ¿no? Estaba, dice, en la otra ribera. Bien, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, Jesús también aquí podemos aprender de que le dedicó un tiempo o buscó un tiempo para orar. Entonces, podríamos decir que él se retrasó de alguna manera con una doble finalidad, ¿no? Para despedir a la multitud y en segundo lugar, porque necesitaba un tiempo para orar. ¿Y te acuerdas que los había llevado al desierto de alguna manera para estar solos con sus discípulos? Y de pronto apareció la multitud y bueno, igual los atendió, pero ahora él no ha menguado su necesidad de orar, ¿no? Entonces ve como algo importante. De aquí también sacamos una enseñanza, quizás en algún momento yo lo has escuchado, este, las cosas del Señor, el servicio al Señor no pueden hacer que nuestra oración mengue, sino al contrario, debería llevarnos con mayor razón a orar más. Pero no, el activismo no nos puede llevar a un punto de decir, bueno, no hay tiempo para orar. Jesús aquí nos enseña que siempre hay un espacio y en esto tenemos que ser intencionales. En esto tenemos que nosotros buscar ese espacio, crear ese espacio, ese tiempo para poder orar. Y Jesús lo hace, ¿no? Entonces dice, se fue a orar después de que hubo despedido y el verso 47 dice, y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, ¿no? Entonces, es interesante porque la barca dice estaba en medio del mar. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia. Bien. Es interesante también entender y ubicar esta cuarta vigilia. La comunidad judía o los israelitas normalmente dividían las 12 horas, ya, las 12 horas de la noche, vamos a entenderlo así, en cuatro partes. Y cada una de estas cuatro partes, 12 entre 4 son 3 horas, ¿no? Entonces, cada una de estas, un cuarto de vigilia, básicamente viene a ser 3 horas. Diríamos de 6 de la tarde a 9 de la noche, primera cuarto de vigilia. De 9 a 12 de la medianoche, segunda vigilia. Y de 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana, que ya amanece, era la cuarta vigilia. Entonces dice cerca de la cuarta vigilia, es decir, aún no había comenzado la cuarta vigilia. Entonces era aproximadamente 3 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana. Estaban remando, estaban en medio del mar y dice a gran fatiga, ¿no? Entonces es interesante ver todas esas características, mientras que Jesús dice estaba en tierra. Es interesante, él estaba en tierra, o sea, pero al mismo tiempo dice que él los estaba viendo, ¿no? En algún momento el Señor nos va a pedir que nos subamos a su barca, y tú me entiendes, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado. Nos va a pedir que nos subamos a su barca, que nos involucremos en sus asuntos, y va a parecer que nos va a parecer a nosotros que de pronto Él no está. Y vas a decir, ¿para qué me metí en esta, no? O sea, como que tu fe va a ir haciendo probada, ¿no? Y el Señor, créeme, el Señor, aunque parezca que está lejos, Él está viendo todo. Y Jesús estaba viendo, o sea, pero está en tierra. Y tú dices, ¿cómo desde la tierra podría ver que ellos están en medio del mar si era incluso 3 de la mañana? Es que, entendamos, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y de la misma manera, ¿no? En ese momento en el que tú estás haciendo las cosas del Señor y de pronto te sientes solo, recuerda, el Señor lo está viendo.
Quizás nadie más lo nota, pero el Señor lo está viendo y Él está bajo control. Quizás estás fatigado, cansado, pero Él lo está viendo. Y mientras Él lo esté viendo, hay seguridad. Hay peligro, estoy en medio del mar, es la cuarta vigilia, sí, pero el Señor está al control. Y eso es lo que va a suceder. Mira, dice el verso siguiente. ah, Dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento le era contrario cerca de la cuarta vigilia, aparte de eso aquí vemos un aspecto más, el viento les era contrario, ¿no? Eso significa que era difícil poder seguir avanzando o cruzar el mar, porque el decir que el viento les era contrario es que la corriente del viento no les permitía avanzar hacia donde ellos querían ir, al otro lado del mar. Entonces, por eso que estaban en medio del mar, ¿no? Dice, la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí vemos la aparición de Jesús de una manera magistral, milagrosa y con toda autoridad sobre el mar. Porque Jesús aparece no en otra barca, Jesús aparece andando sobre las aguas. A esto por eso que se le conoce como el milagro en el que Jesús caminó sobre el agua, ¿no? Entonces, viene Jesús caminando sobre el agua, dice o sobre el mar y quería adelantárseles, ¿no? Entonces Jesús como que se les adelanta, vamos a verlo así. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos dicen, le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, no soy, dice, yo soy, no temáis, ¿no? Y va a usar un término muy conocido por los judíos. Tú dices, ¿qué término? La palabra tened ánimo y yo soy y no temáis, lo usaba Jehová, o vamos a entender así, Dios Padre lo usaba. Se lo ha dicho en más de una ocasión, se lo dijo a Isaías y anteriormente se lo dijo a Josué. A Josué cuando dice, mira que te mando y seas valiente, no temas ni desmayes, es similar a decir, ten ánimo, yo soy. Entonces, está usando una terminología o una frase, vamos a entenderlo así, que definitivamente identificaba a Dios. Dios es el quien podía decir, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Sé valiente, no tengas miedo o no tengas temor. Eso son frases que solo Dios lo usaba. No lo usó un ángel, normalmente lo usaba Dios y en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús está usando esa misma terminología, esa misma frase y le dice, tened ánimo, yo soy. En otras palabras, yo estoy contigo. No temáis, ¿no? Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Entonces, vemos cómo es que de pronto Jesús va a calmar la tempestad, pero al mismo tiempo vemos cómo es que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ¿no? Y Jesús justamente está queriendo que nosotros confiemos eso, ¿no? En Él, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia difícil, que recordemos que Él está bajo control, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos aprender de este pasaje, ¿no? Que Jesús siempre está bajo control, Él es el Hijo de Dios, y por más gris que parezca la situación, no temas, Él está contigo. Julito, ¿querías preguntar algo? Dale, Pastor, quería decir algo. dale. Ciertamente, ¿no? La humanidad le es difícil controlar la naturaleza, o sea, las catástrofes, los tsunamis. O sea, para nosotros nos es imposible, definitivamente, ¿no? O una lluvia torrencial, o digamos un huaico, o sea, desastres naturales, ¿no? Ujú, Pero definitivamente el Señor sí lo puede hacer. Y como usted lo dice, ¿no, pastor? Como ejemplo acerca de los problemas y las dificultades, por más grandes que sean, si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, definitivamente Él lo va a hacer todo. Ese sería un puntito, pastor. Gracias, gracias. amén, amén. Ahora, en este mismo pasaje o en esta misma historia, quizás Marcos no lo cuenta, nosotros hemos leído Marcos,
Pero Mateo nos da un detalle más, y eso nos lleva al último punto de dice, Pedro nos da una lección de fe. El Mateo, en Mateo 14 lo podemos ver del 22 al 36, que es este mismo evento. Aquí nos narra como en Marcos hemos visto que Jesús sube a la barca y se da la gran bonanza, calma la tempestad y todo bien, ¿no? Pero en Mateo nos dice que uno de los discípulos, es decir, Pedro, de pronto se atreve a querer hacer lo que Jesús hacía. ¿Cómo de pronto se presentó Jesús caminando sobre el agua, ¿no? Y mira lo que dice en Mateo capítulo 14, verso 28. Después de que Jesús les dice, tened ánimo, no, yo soy, no temáis, Pedro, eso hace que en Pedro, de alguna manera, nazca el deseo de caminar también sobre el agua. Mira lo que dice el verso 28 de Mateo capítulo 14, ¿no? Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces vemos de que Pedro no nos especifica cuántos metros caminó, pero caminó sobre el agua, ¿no? Pero porque iba hacia Jesús. Y luego dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Ahora es interesante, ¿no? Aquí ya vemos cierto atrevimiento de parte de Pedro y como que podríamos decir, oye, ¿verdad? Ese Pedro, hombre de poca fe, sí, pero otros ni siquiera se animaron a decir yo también quiero caminar. O sea, me voy a entender. Y eso es algo que debemos aprender en este pasaje de Pedro, ¿no? Él se animó y a decir, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Jesús le dijo, ve, no se hizo problemas. Ciertamente en medio de la prueba, en medio del camino, Pedro ve los vientos, ve las dificultades y de pronto comienza a hundirse, ¿no? Pero entonces podemos ver un ejemplo, al mismo tiempo un contraejemplo, ¿no? Un ejemplo en el sentido de que debemos atrevernos a creerle al Señor y un contraejemplo de que no debemos dejar llevar en el medio del proceso por las dificultades que se puedan presentar. Porque el Señor te va a decir, hey, sigue teniendo fe en mí. O sea, ¿no? O sea, sigue teniendo fe. Pero tenía fe, Pedro. Poca, pero la tenía. Entonces el Señor nos llama a que creamos en Él no solamente para iniciar algo, sino para continuar algo, para el proceso de algo. A veces le creemos al Señor al momento de iniciar algo, pero no tanto es que inicies algo, sino que lo termines, que tú llegues al objetivo al cual el Señor te ha llamado, ¿no? Por fe, hermanos, comenzamos una nueva iglesia. La pregunta es, ¿seguiremos perseverando? Por fe voy a coger ese trabajo y sí, el Señor me ha hablado y de pronto en el camino se desarma nuestra fe. ¿Me dejo entender? O sea, le creo al Señor para iniciar cosas, para emprender cosas, pero en el proceso de pronto decaigo. Entonces, Pedro está haciendo de ejemplo para nosotros en dos sentidos. Como que debemos tener ese atrevimiento, pero también debemos de no menguar en nuestra mirada puesta en Él siempre. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús y no en las circunstancias. Amén. Entonces, continuamos. Después de esto vemos, dice, mensaje de Jesús sobre el pan de vida, ¿no? Jesús va a decir que Él es el pan de vida, ¿no? Entonces, eso está en Juan capítulo 6, del verso 22 al 71. Es extenso este pasaje. Vamos a leer algunos puntos nada más. Yo estoy confiando en que ustedes lo están leyendo, estos puntos en su lectura bíblica. Bien, alguien está poniendo corazoncitos ahí. Entonces, bien, sí, dice Sofía. Bien, vamos a ver. Continuamos. Dice, voy a ver algunos pensamientos. Si pueden buscar Juan 6 para poder ir a ciertos versículos nada más, no vamos a leerlo todo, ¿ya? Juan capítulo 6. Y este pasaje está en Juan, pero cronológicamente se le ubica en esta parte de la historia, ¿no? Entonces, Juan 6, si lo tienes, verso 22 al 71, ¿sí? Juan 6, verso 22, dice.
El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, te das cuenta que está enganchado a la historia que acabamos de ver, ¿sí? Porque ahora ya están al otro lado del mar, ¿no? Dice, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había, dice, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces, te das cuenta que la gente notó lo que había sucedido en parte, ¿no? Entonces, pero este pasaje que estoy leyendo yo ahorita en Juan no está registrado en los otros tres evangelios. No está registrado en Marcos, ni por Mateo, ni por Lucas. Esto lo registra Juan, ¿correcto? Pero dice, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado, dice, de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio que la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscaréis, dice, no, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Te acuerdas que previo a este evento de Jesús caminando en las aguas, que habían comido al otro lado del mar? Pan, ¿no? Entonces, estos hombres también han tomado su vuelo, vamos a entenderlo así, o bueno, han tomado su barco y están siguiendo a Jesús porque quieren ¿qué? Más pan, ¿no? Entonces quieren seguir comiendo gratis, vamos a verlo así. Y en medio de ese contexto es que Jesús les va a decir esta verdad, ¿no? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a él, dice, señaló Dios el Padre. Y verso 29, bueno, le preguntan en el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo que Él ha enviado. Es decir, Jesús se está presentando diciendo, más importante que comer panes y peces es de que crean en Él, en el que ha hecho este milagro, que venía a ser Jesucristo, ¿no? Y eso es algo que también nosotros como siervos no debemos de olvidar. A veces el Señor nos va a mover a ayudar a las personas, a ser misericordiosos, a ser solidarios con las personas. Y las personas de pronto pueden comenzar a venir a la iglesia, comenzar a venir a nuestras reuniones, porque de pronto hay una bendición material que les va a llegar, ¿no? A sus hogares, de alguna manera se van a ver beneficiados, pero es nuestra responsabilidad de que ellos no se queden solo con eso, sino es nuestra responsabilidad de presentar a Jesús, quien realmente es el Hijo de Dios, en quien tienen que creer, ¿no? ¿Me dejo entender? Porque si nosotros nos limitamos solamente a dar esa bendición material, que por cierto viene de Dios a las personas, pero no estaríamos y no estamos presentando el Evangelio, no tendría sentido. Si Jesús de pronto hacía milagros, lo vimos la vez pasada, uno era porque estaba al tanto de las necesidades de las personas, pero también para mostrar que Él es el Hijo de Dios y para que las personas lo reconozcan como tal, ¿me dejó entender? Entonces, Jesús no hacía milagros porque solamente había necesidad, sino lo hacía por eso, pero sobre todo para que ellos puedan reconocer que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Y que crean en Él. Esa es la finalidad, o ese es el fin del Evangelio, ¿no? De que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios en quien hay salvación. De lo contrario, vuelvo a repetir, un ministerio, vamos a entenderlo así, una iglesia que solo lleva ayuda material a las personas y no lleva el evangelio, es una ONG más. No hemos sido llamados a formar una ONG, hemos sido llamados a mostrar el amor de Dios a través ciertamente del compartir, pero sobre todo a través del evangelio. Ese es, vamos a entenderlo, un ministerio completo, no solamente. Lo otro sería contrario a eso, es que solamente evangelio y de pronto no vemos por las necesidades de los más necesitados. Entonces eso también dicen no está bien, ¿no? Sino nosotros tenemos que ser de alguna manera esos imitadores de Cristo, ¿no? Él veía por las necesidades de las personas.
Pero el verso 35 de Juan 6, mira lo que dice, ¿no? Para resumir este punto, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y bueno, continúa, ¿no? Ahí podemos aprender otros principios más, pero sobre todo este punto nos muestra que lo más importante no es que el Señor sacie el hambre natural que tiene el ser humano. Lo más importante que Él ha venido a hacer es que Él ha venido a saciar el hambre espiritual o la necesidad espiritual que tiene el ser humano. Y Él se presenta como el pan de vida. Y cuando dice que ellos, cuando creen en Él, eso es como comer el pan de vida, ¿no? El comer el pan de vida representa creer en Jesucristo, que Él es el verdadero maná, que Él es el que realmente va a saciar y va a llenar todo vacío, toda necesidad que hay en el corazón del ser humano. Mientras que el enemigo va a presentar distintos bocaditos para pretender llenar ese vacío. Pero nos damos cuenta que esos bocaditos que el enemigo nos da, o da al mundo, vamos a entenderlo así, da a las personas, no sacian, porque las personas comen el bocadito de la idolatría y después quieren el bocadito de la lujuria. Y cuando no les sacia el bocadito de la lujuria, buscan el bocadito de la avaricia, y así, ¿no? Y van cambiando de bocadito en bocadito, de vicio en vicio, y cada quien con su propio pecado. Pero solo Jesucristo dice, pues, si nosotros creemos en Él, no vamos a volver a tener hambre ni sed jamás. Él lo llena todo, ¿no? La pregunta esta noche es, ¿realmente Jesús llena toda necesidad en tu vida? En un cristiano eso debe ser una realidad, que en Jesús estamos completos. Bien, vamos a ver algunos puntos. Jesús se revela como el pan de vida y dice, no, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré el día posterior. Eso lo dice en Juan 6:40, por ejemplo, ¿no? Todo aquel que coma de Él vendrá a vida eterna. También lo hemos leído en el verso 36, si no me equivoco. Comer su carne y su sangre simboliza creer en que en su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada para el perdón de pecados. Y eso también lo replica al instituir la Santa Cena, o Pablo también cuando recuerda la Santa Cena a los Corintios, nos recuerda eso, ¿no? De que participar de su cuerpo y su sangre es justamente, estamos viendo lo que él hizo en la cruz, ¿no? Básicamente es eso, ¿correcto? Muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús por estas palabras. Y es interesante, cuando dice discípulos acá, la palabra más exacta quizás sería muchos seguidores, porque seguidores tenían multitudes. 5.000 estaban escuchándolo, mira, y comiendo. Pero después de que Jesús le dice estas palabras fuertes, estas palabras duras, vamos a entenderlo así, muchos dice van a simplemente declinar y ya no lo van a seguir más. Y eso ocurre también hoy en día. En algún momento alguien me dijo, ponle el freno, porque si de pronto eh, a veces tocamos temas bien delicados porque hacemos, ustedes saben, los que congregan con nosotros en Jesús Salvador, que normalmente estamos estudiando la Biblia verso a verso. Y cuando estudiamos la palabra verso a verso, a veces llegamos a temas bien directos de parte del Señor que tienen que ver con pecado y lo tienes que decir como es, ¿no? Si de pronto habla de ponte, ¿no? De lo valioso que es el matrimonio y cómo la convivencia es pecado o la fornicación, lo tienes que decir y de pronto vienen familias que están todavía pasando por eso, por la convivencia, tú dices, oye, pero no lo digas, se va a ir el hermanito, es necesario decirlo, con amor, pero es necesario decirlo. Y probablemente haga que alguien diga, bueno, ¿sabes qué? Me hicieron sentir mal acá, mejor me voy. Podría causar quizás eso, pero no es nuestra intención que cause eso. Nuestra intención es que la persona más bien reflexione y diga, necesito arrepentirme de esto y, y enderezar, o vamos a decirlo así, ¿no? Formalizar mi relación de convivencia y si ya hasta hijos tengo, debo de casarme. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Si hay una persona que de pronto está luchando, qué sé yo, ¿no? Con el orgullo, y de pronto el pasaje que tocamos tiene que ver con eso, lo tenemos que decir, así incomode a la persona. Decía un predicador, si no me equivoco, era Paul Washer, decía, no, el evangelio que no incomoda, el evangelio que no incomoda al hombre, entonces estás aguando el evangelio, porque el evangelio muchas veces incomoda
cuando estamos de pronto teniendo una doble vida o hay cosas en nuestra vida que no agradan a Dios, tiene que incomodar. Pero esa incomodidad no nos puede llevar a un resentimiento con Dios ni con el predicador. Esa incomodidad nos tiene que llevar a un arrepentimiento y a una futura restauración. ¿Amén? Entonces, seguimos. Vemos y aquí a eso quería ir, ¿no? Si al mismo Señor Jesucristo, por decir la verdad, se le fue la gente, no te sientas mal si de pronto también por ahí pierdes unos cuantos amigos por decir la verdad, pero hazlo con amor y que tu intención sea que la persona lo entienda y se arrepienta, no que la persona reniegue o eso. Si reacciona así, ya tú descansa, ¿no? Bien. Como añadido a este punto, puse acá algunos yo sois. Acá Jesús acaba de decirnos que Él es el pan de vida, ¿no es cierto? Pero también Jesús dijo en algún momento, yo soy la vid verdadera, en Juan 15. Después dijo, yo soy el buen pastor, en Juan 10. Yo soy la puerta, en Juan 17. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8. Entonces, Juan nos muestra los yo soy de Jesús, vamos a entenderlo así, ¿ya? Los yo soy de Jesús. ¿Quién era Jesús? Entonces, de alguna manera, Juan nos muestra lógicamente a través de estas simbologías tiene todo un significado, ¿no? Él es la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Entonces es interesante cómo Juan nos está presentando a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y cuánta necesidad tenemos de entender y creer en Jesús como el Hijo de Dios. Es por eso que este pasaje lo encontramos en Juan y quizás los otros evangelios no lo han mostrado, sino nos han mostrado más la parte histórica, ¿no? Pero esta verdad que Jesús dijo a esos que le siguieron fue esa, ¿no? Y entonces, bien, continuamos. Punto número 4, los fariseos critican a Jesús por no lavarse las manos. Ahora vamos a ver cómo es que los fariseos también van a seguir a Jesús. Entonces vemos de que a Jesús le estaban siguiendo personas por conveniencia, pero también vamos a ver que le perseguían personas para seguir criticando o cuestionando su ministerio. Entonces, en este pasaje que lo encontramos en Mateo 15, verso 1 al 20, y también lo podemos encontrar en Marcos 7, de 1 al 20, del verso 1 al 23, Jesús va a ser cuestionado, ¿no? Va a ser cuestionado porque de pronto sus discípulos no se lavaban las manos, ¿ya? Y tú dices, ¿qué tiene que ver que se laven las manos, no? O sea, de pronto que estaban pasando por COVID y tenían que lavarse las manos obligatoriamente, ¿qué pasaba, no? Sino que en la cultura judía se había distorsionado, vamos a entenderlo así, una de las leyes o vamos a entender así, sanitarias que se dieron en el Antiguo Testamento en Levítico, el tema de la purificación o el lavado de manos, se había distorsionado a tal punto de que el judío lo había agarrado como una, vamos a entenderlo así, de una manera religiosa, ¿no? El lavado de manos. Johncito, ¿puedes dejar de poner corazones? Ya. Bien, entonces, había cogido de manera religiosa, ¿no? El hecho de lavarse las manos y lo estaban imponiendo como si fuese, una ley, cuando en realidad no era una ley el lavado de manos a la manera como ellos lo estaban entendiendo o enseñando o obligando a las personas. Ciertamente había un acto de lavado de manos para purificarse si de pronto habías cogido un animal muerto, qué sé yo, para que estés ceremonialmente puro, tenías que purificarte, lavarte la mano y todo lo demás para participar de las ceremonias y todo eso. Eso era cierto, ¿no? Pero ellos lo habían llevado a un extremo tal, en una mala interpretación, y estaban obligando. Y de pronto se topan con que los discípulos de Jesús no se estaban lavando las manos a la manera de ellos, ¿ya? No a la manera como Dios había enseñado en la ley levítica, ¿no? O la ley de Moisés. Entonces dice, ¿quiénes eran los que de pronto van a cuestionar? Los escribas y fariseos. Las personas conocedoras de esa ley, conocedoras del Antiguo Testamento. Dice, los escribas y fariseos consideraban que la tradición de los ancianos tenía tanta autoridad como las escrituras. Entonces, esto no estaba en sí en las escrituras, pero bajo la tradición de los ancianos, desde Moisés hasta Jesús han pasado ya miles de años, se ha creado una tradición de tal manera que si tú no te lavabas a la manera, bajo el método de ellos, la cantidad de veces que ellos indicaban, o le estás faltando a la tradición. Pero no es que le estabas faltando a Dios, le estabas faltando a la tradición, ¿no? Entonces, y Jesús no tiene problemas por faltarle a la tradición, ¿no? Lo que Jesús va a hacer es que nunca quebrantó la ley, eso sí, pero sus tradiciones en más de una ocasión los va a quebrantar, ¿no? Porque eran tradición de hombres.
Estos lavamientos supuestamente eliminaban la corrupción causada por tocar alimentos inmundos o personas inmundas, ¿no? Entonces, ellos lo habían tomado así, ¿no? Ya como casi como una superstición, ¿me entiendes? O sea, tenías que lavarte no sé cuántas veces al día, o sea, y no sé cuántas veces tenías que frotarte las manos y luego sacudirte, todo un acto, ¿no? Religioso, básicamente, ¿correcto? Luego dice, a través del Corbán, ellos quebrantaban la ley de Dios que está por encima de las tradiciones. Si, bueno, no lo voy a leer en los pasajes porque son 20 versículos y estamos en un panorama más amplio nada más. Pero ¿qué dice a través de la ley del Corbán? La ley del Corbán, cuando Jesús cuestiona a ellos, que Jesús les va a responder de la siguiente manera, ¿no? Diciendo, ustedes se están preocupando por los detalles, mas hay leyes, vamos a entenderlo así, o hay mandamientos de Dios que son más relevantes e importantes que ustedes con su famoso ley del Corbán lo están esquivando. ¿Qué es lo que sucedía? Por ejemplo, había un mandamiento del Señor, honra a tu padre y tu madre. Y honra a tu padre y tu madre bajo la cultura judía es ver por ellos en su edad o en la edad en la que ellos ya no podían valerse por sí mismos. Por ejemplo, una viuda, un hombre ya mayor, no se podían valer por sí mismos. Entonces los hijos tenían la responsabilidad de ver por ellos. Eso estaba instituido en la ley levítica. Amén. Es parte incluso de los 10 mandamientos, como honra a tu padre y tu madre, y la ley levítica luego lo va a desglosar y va a mostrar que ellos son responsables de eso, ¿no? Por eso que una viuda sin descendencia era como considerado como una mujer que maldecida o desgraciada o piña, vamos a llamarlo nosotros, en que quién iba a ver por ella, ¿no? Y iba a ser una carga para la sociedad. Pero ¿qué habían hecho estos escribas y fariseos? De pronto le habían sacado la vuelta a ese mandamiento y decían lo siguiente, que cuando el papá venía a ellos y les decía, hijo, no tengo, ellos decían, papá, todos mis bienes lo he ofrendado al Señor, lo he dedicado al Señor a tal punto que no tengo para darte. Entonces Jesús hace referencia a esa actitud a través del Corbán, lo conocían, y les dice, ¿no? Ustedes, a través del Corbán, están quebrantando un mandamiento que es mucho más relevante que estar lavándose las manos, ¿no? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué son hipócritas? O sea, ustedes le sacan la vuelta a lo que sí estableció Dios a través de Moisés, pero le son fieles a su tradición, le son fieles a la tradición de los ancianos, que tienes que lavarte la mano tantas veces y todo Jesús lo va a eso. Y después de eso, Jesús te va a enseñar otro principio. Dice que va a decir, diciendo esto, Jesús dice que hizo limpio todos los alimentos, porque les va a decir que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del ser humano. Y dice, diciendo esto, Jesús hizo limpio todos los alimentos en el sentido de que, aparte de esta ley del lavado de manos, ellos también cuestionaban la dieta o ciertos alimentos que no se podían comer, ¿no? Entonces le habían puesto en su interpretación equivocada, habían puesto toda una lista de alimentos diciendo, esto se puede comer, eso no se puede comer, y Jesús dice, ¿sabe qué? Lo que entra no contamina, sino lo que sale. Y al decir esta verdad, le está diciendo que el Señor ya santificó incluso todos los alimentos. Ciertamente, bajo la visión o bajo la ley sanitaria, levítica, ciertos alimentos no se podían comer y bueno, en su momento lo hemos estudiado también, por ciertos motivos, pero de alguna manera, ya cuando Jesús dice esta verdad, dice, Él ya lo santificó todo. Ciertos alimentos no se podían comer, cierto, porque apuntaba a algo, porque iban a ser exclusivamente para el sacrificio, qué sé yo. Pero que Jesús, cuando viene a la cruz, da cumplimiento a todo eso, ¿no? Entonces da cumplimiento a todo eso y de pronto dice, no te hagas problemas. Para los mismos discípulos esto va a ser un problema, sobre todo para Pedro, cuando le baja, o más adelante en Hechos, que lo vemos, ¿no? En Hechos capítulo 13, si no me equivoco, o 12, un lienzo en el cielo y Pedro va a decir, yo no puedo comer cosa inmunda y Jesús le va a mostrar de que diciendo, come y bebe, ¿no? Come y bebe. Y le va a mostrar que quizás una verdad mayor en cuanto a los gentiles y todo lo demás, pero de alguna manera Jesús también le muestra decirle, oye, lo que ha santificado Dios, ¿cómo tú lo vas a llamar inmundo? Entonces, bien, entonces básicamente aquí vemos eso, ¿no? Después de eso, vamos a ver cómo Jesús sana a la hija de una cananea. Ahora, ¿quién es una cananea? Una cananita o una cananea, una mujer gentil.
una mujer que no era parte del pueblo judío, sino una cananea. Y vamos a ver cómo es que Jesús sana a la hija de una mujer cananea. Nuevamente está mostrando que el evangelio no está para adentro, solo para Israel, sino que el evangelio tiene que ser, y el favor de Dios está hacia afuera, no solo de Israel, está saliendo al mundo gentil, ¿no? Y básicamente de eso se trata, ¿no? Entonces, esto va a suceder cuando leas el texto, está en Mateo 15, verso 21 al 28. Lo puede buscar alguien, quizás para que luego me apoye ahí con la lectura. Nos menciona un lugar llamado, o en Marcos 7, 24 también lo podemos encontrar. 7:24 nos muestra un lugar. Sí, Marcos nos menciona el lugar. Mateo también supongo que nos menciona el lugar. Pero mira lo que dice Marcos, verso 27, verso 24. Dice, levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí tú ves en el mapa, la región de Tiro y Sidón ya ni siquiera pertenece a la región de Galilea. Ya la región de Tiro y Sidón ya prácticamente es un lugar gentil, ¿no? Tiro, Sidón, Sarepta, toda esa zona ya es gentil, que en algún momento perteneció al pueblo de Canaán, ¿no? Entonces, por eso se llama cananea, ¿no? Y una mujer que viene de este lugar, ¿no? De pronto, o en este lugar se le va a aparecer a Jesús, ¿no? Y entrando en una casa, dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, dice, ¿no? Entonces era una mujer sirofenicia, era griega, era gentil, ¿no? Dice, eh, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces, pero Jesús le dijo, es interesante cómo le responde Jesús y de pronto uno podría decir, ¿por qué le respondió tan duro, no? Cuando esta mujer que no es del pueblo de Israel, viene a Jesús, se postra a sus pies y le pide que por favor libere a su hija que estaba poseída, o la sane en todo caso. Jesús le responde diciendo lo siguiente, ¿no? Está en el verso 27 de Marcos 7, le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, imagínate, te acercas a Jesús y te responde de esa manera. ¿Qué pensarías de Jesús? Qué despectivo que es. Me ha dicho perrillo. Es que normalmente en el lenguaje judío esa es la palabra que se usaba para hablar de los gentiles, como perrillos, ¿no? Y Jesús usa esa misma terminología. De alguna manera, creo yo, no porque quería menospreciarla, pero sí estaba probando el corazón de esta mujer. Estaba probando el corazón de cuánto era su amor por su hija. Y esta mujer va a reconocer bien su lugar, mientras que el fariseo, que era judío, conocedor de la ley, tienen al Hijo de Dios frente a él, menosprecian su autoridad. Esta mujer no se va a ofender porque le diga eso. Mira, esta mujer lo que va a hacer es, me voy al texto mejor, dice, respondiendo ella le dijo en el verso 28, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migas de los hijos. Pregunto, ¿quiénes son los hijos en esta historia? Israel, ¿correcto? Quienes estaban siendo bendecidos, beneficiados por los milagros de Jesús, en su mayoría eran los israelitas, ¿no? Los judíos. Entonces, cuando le está diciendo que el pan, o sea, la bendición o el favor, los milagros que él había venido a hacer, primero lo estaba haciendo para el pueblo judío y que eso era su enfoque, ella le dice, sí, pero aún los perrillos comen lo que cae debajo de la mesa. Es decir, tengo esperanza de que también lo puedes hacer con mi hija, aunque no sea judía, ¿no? Y esta mujer, más allá de ofenderse, más allá de decir, levantarse y decir, eres, no sé, pues no me has denigrado, esta mujer va a ser consecuente con su fe, va a ser consecuente con su fe que tenía que Jesús sí podía sanar a su hija, ¿no? En otras palabras, dice Jesús probó la fe de esta mujer y esta mujer se va a mostrar persistente y esa persistencia y esa fe puesta en Jesús va a recibir finalmente el milagro, ¿no? Porque más adelante lo ves en el verso 29 dice, ¿no? Entonces le dijo, por esta palabra, ve, dice, ¿no? Ve
el demonio ha salido fuera de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en una cama. Entonces, ¿qué es lo que mostró esta mujer? Persistencia. Esta mujer fue persistente en creer que Jesús podía sanar a su hija. ¿Cuán persistentes somos con el Señor nosotros? Que somos hijos. Mira, nosotros que somos hijos, hoy en día somos hijos de Dios, pero cuán persistentes somos con el Señor cuando le pedimos algo, ¿no? Y podemos aprender entonces de esta mujer gentil, cananea, cómo con su persistencia ella mostró su fe en Jesús y cómo Jesús, vamos a entenderlo así, recompensó esa fe, ¿no? Y le dio la bendición, le sucedió el milagro, ¿no? Entonces, nuestra fe también va a ser por esta prueba en muchas ocasiones. Lo dice Pedro 1, 6 y 7, ¿no? Nosotros, el Señor muchas veces nos pone a prueba. Y lo que tiene que salir entonces en nosotros, ¿qué es? Persistencia. Persistencia. Amén. Ahora, lo otro, esta mujer no está acudiendo a Jesús como si de pronto Jesús estuviera obligado a hacerle el milagro. Esta mujer no está acudiendo a Jesús diciendo, tengo derecho que también lo hagas conmigo. Esta mujer está reconociendo que no se merece, pero estará como ese perrillo a la espera de que Jesús derrame su misericordia sobre su hija. De la misma manera nosotros. A veces somos hijos y nos sentimos con derecho. Ciertamente somos hijos, pero somos hijos adoptados por gracia y misericordia, de tal manera que nuestra persistencia no debe de basarse en decir, Señor, tengo derecho porque soy tu hijo. Nuestra persistencia debe basarse en decir, Señor, ten misericordia de mí. Sé que te he fallado, sé que no merezco quizás lo que te estoy pidiendo, pero ten misericordia. Yo creo que tú me puedes bendecir. Pues en eso debe radicar nuestra persistencia. Nuestra persistencia no está en decir, Señor, mira cuánto te sirvo, mira, Señor, cómo lo bendices al vecino que ni siquiera va a la iglesia y cómo no vas a bendecir a mí, Santo Dios, en el nombre de Jesús te ordeno. Créeme que si estás orando así, lo más probable es que no suceda el milagro, ¿no? Entonces, nuestra oración siempre tiene que ser con la actitud de decir, Señor, no lo merezco, pero vengo porque sé que tú eres misericordioso. Amén. Señor, vengo porque yo soy el tesoro escondido. Fuira, no, no, no es así. Es, Señor, vengo a ti porque creo que tú eres misericordioso. Amén. Seguimos entonces al siguiente punto. Jesús sana un sordo. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús sana un sordo, ¿no? Entonces, bien, eso está en Mateo capítulo 7, verso 31 al 37. Solo lo registra Mateo, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir en Decápolis. ¿Te das cuenta que cada uno de estos milagros que estamos estudiando están sucediendo en Bethsaida, que no está en Galilea, en Sidón o Tiro, que está en la parte norte, que no está en Galilea? Ahora vamos a ver cómo Jesús sana a un sordo en esta región de Decápolis, ¿no? Que está cerca a Perea, ¿no? Entonces, es interesante porque no están sucediendo exclusivamente en Galilea o en Judea, ¿correcto? Listo. Decápolis, ¿qué es, pastor? Era una serie de 10 ciudades gentiles, ¿no? Que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Colindaban con el pueblo de Israel? Sí, pero no eran parte del pueblo de Israel. Y aquí lo que vamos a ver es cómo Jesús sana a un sordo. Si alguien tiene el pasaje a la mano, sería bueno que me apoye. Está en Mateo 7, verso 31 al 37. ¿Lo tienes? Amén, Vamos, Lurma. amén. 30. ¿Hasta qué verso lo leo? 31 al 37. A ver si lo leemos de largo en todo caso. Mateo 31. Pastor, perdón, que creo que es Marcos 7. Sí, porque Marcos, no, no hay perdón. 31. Sí, ahí está la cita, me parece que Sí, está. sí, hay una pequeña corrección, no es Mateo, sino Marcos, Es porque dice Marcos. ahí Sí, Jesús Dale, sana a un dale. sordomudo. Tiene toda sí, la razón. porque no, Sí, es Marcos, no hay verso 31 también. Marcos es, lo Ujú. corrigen, por favor. ¿Lo ¿Estamos ahí? leo? Sí, dale. Sí. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijeran a nadie, que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, cuanto más y más lo divulgaban.
y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es interesante, ¿no? Cuando dice, bien lo ha hecho todo, o todo lo ha hecho bien, hay una canción, ¿no? Porque todo lo haces bien, ya. Hace a los sordos oír, o hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos, ¿no? Entonces, ahí tienes otra evidencia para tu tarea que Jesús es el Mesías. Eso no lo podía hacer un hombre, eso solo lo puede hacer Dios. Prácticamente le está dando un oído nuevo y, y una lengua nueva, por así decirlo, para que pueda hablar, ¿no? O sea, es un milagro. O sea, eso es, y sobre todo que lo hace de una manera bien peculiar, ¿no? O sea, mete sus dedos al oído, escupe al suelo, y, o sea, uno podría decir, oye, pero ¿por qué lo hizo de esa manera, no? Y ya en algún otro momento ha sanado un mudo, ¿no? Pero te has dado cuenta que Jesús no se está de pronto rigiendo a un formato de sanidad, no siempre está obrando de la misma manera, y eso también debería de servirnos de lección, ¿no? De que para el Señor no hay cosas imposibles, y el Señor no necesariamente cómo trató a tu hermano o a tu hermana, necesariamente va a suceder contigo de la misma forma. Dios tiene diversas formas de obrar, no se limitó a un formato. A veces dices, no, conmigo sucedió así y queremos que también suceda con el otro así. O sea, y es algo que debemos de aprender de este pasaje, ¿no? Que el Señor tiene diversas maneras de obrar, diversas maneras de obrar. En algunos casos hemos visto incluso, o en no sé si en estos puntos veremos cómo es que de pronto da la vista a un ciego de manera progresiva, no de una manera instantánea. Y hay casos donde vemos de manera instantánea, lo ven todo claro, ¿no? Pero en ambos casos lo está haciendo Dios, me dejo entender. Lo mismo ha sucedido quizás en tu vida, ¿no? Cuando el Señor llegó a tu vida, tu cambio fue instantáneo. Para algunos quizás ha sido un proceso, pero en ambos casos el autor es Dios. En ambos casos el autor del milagro viene a ser Dios, ¿no? Entonces, para mí yo me identifico mucho con este pasaje cuando dice, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos, porque de alguna manera me considero mudo en el sentido de que no, yo en lo personal, tiempo atrás, te voy a decir 16 años atrás, 17 años atrás, no sabía hablar en público, no podía hablar en público, no podía expresar una frase completa en público, no podía enseñar en público, no podía exponer en público, o sea, porque simplemente mi timidez llegaba a tal punto que no lo podía hacer. Me ponía a tartamudear o se me lagrimeaban los ojos y terminaba haciendo el ridículo frente a mis amigos de la universidad, ponte. O sea, yo te lo voy a decir así así, por experiencia propia que no podía hacerlo, por más que de pronto entrenaba en casa, exponiendo frente al espejo y todo lo demás, decía, ahora sí tengo que tomar valor, no podía hacerlo, ¿no? Entonces le tenía una fobia a hablar en público. Y hoy en día entiendo que no lo he superado del todo, pero me sorprendo y le digo, Señor, realmente tú haces los cambios en nuestra vida, ¿no? Porque me permites enseñar en tu iglesia, me permites exponer tu palabra, que quizás si no fuera cristiano diría, nunca voy a hacer eso, ¿no? Pero Dios finalmente sí lo puede hacer, ¿no? Él todo lo hace bien. Amén. Entonces, ese es su poder. Bien, continuemos entonces al siguiente punto. Vamos a ver una nueva alimentación, pero ahora es de los 4.000, ya no de los 5.000, sino esta es la alimentación de los 4.000, ¿no? Mira lo que dice el pasaje entonces. Es similar al anterior, ya es similar al anterior. Este milagro es similar al anterior, está registrado en Marcos 8, verso 1 al 10, para que no, pero también está en Mateo 15, 29 al 38. Por cuestión de tiempo, estamos leyendo quizás solo Marco o solo Mateo, pero tú lo puedes encontrar en ambos evangelios, este milagro, ¿ya? En la alimentación de los 4.000. Bien, aquí yo tengo escrito lo que es Mateo capítulo 15, verso 33 y 34. Dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Entonces, recuerda, los discípulos son los mismos discípulos que han experimentado tiempo atrás la alimentación de los 5.000. Entonces, como que de pronto está volviendo a probar nuevamente en lo mismo. Y dentro de ese grupo está Felipe nuevamente.
Les está dando el mismo examen, el mismo examen. Y vemos de que de pronto como que no han aprendido, ¿no? Del examen que ya habían desaprobado. ¿Se acuerdan que dijeron? No nos alcanzaría 200 denarios, dijeron, ¿no? Y Jesús les demostró de que no era necesario los 200 denarios. Y ahora dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? La anterior vez también, ¿no era también en un desierto? Sí, era también en un desierto. Dice, para saciar a una multitud tan grande, era grande la multitud, 4.000 personas, es considerable, pero la anterior vez fueron 5.000, ¿no? Entonces, dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos, ¿no? Entonces, Jesús nuevamente hace la pregunta y les dice, ¿cuántos panes tienen? ¿No? O sea, y cuando Jesús les pregunta cuántos panes tienen, es porque Jesús está queriendo usar lo que ellos tenían. Y de alguna manera Dios es así con nosotros. Obra de manera milagrosa, pero muchas veces nos hace partícipes del milagro. No para nosotros creer que hemos sido nosotros los que hemos hecho el milagro, pero nos hace partícipes, ¿no? Entonces muchas veces usa algo simbólico de lo que nosotros podamos tener. No es que los discípulos con estos panes que tenían y estos pececillos tenían, fueron capaces de bendecir a todas esas personas, sino que Jesús tomó ese poco para poder bendecir a esas 4.000 personas, ¿no? Entonces, algo que vamos a aprender también, a estar dispuestos a poner en las manos del Señor para que Él pueda usar esos pocos recursos que quizás tú dices, no, cuánto quisiera ayudar a los niños, cuánto quisiera ayudar a los jóvenes, si tuviera plata, a veces decimos, ¿no? No sé si te ha pasado. ¿No? Si tuviera, dices, no, pero lo poco que tienes, si tú lo pones en las manos del Señor, el Señor obra, el Señor obra. Él es el que hace el milagro, pero tiene que haber una disposición de poner ese poco en sus manos. Si yo fuera tal cosa, ¿no? Entonces, lo poco, el pequeño talento que quizás identifiques en tu vida, si tú lo pones en las manos del Señor, Él lo puede potenciar. Yo decía en lo personal, Señor, no sé hablar en público, pero tuve que tener ese pequeño atrevimiento de decir, pero voy a hacerlo si tú me mandas a hacerlo. Y finalmente Dios obra. Amén. Continuamos entonces al siguiente punto, punto número 8. Los fariseos y saduceos piden una señal, ¿no? Eso está registrado en Mateo 15, del 39, verso 39 hasta Mateo 16, verso 4. Y también está registrado en Marcos 8, del verso 11 al 12. Quizás Marcos lo tiene de manera más resumida, 2 versículos. ¿Cómo es que los fariseos de pronto demandan o piden señal a Jesús, ¿no? Marcos 8, mira lo que nos dice, Marcos 8, verso 11 al 12, ¿no? Dice 11 al 12, acá lo tengo. Vinieron, dice entonces, los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pidís señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, ¿no? Entonces, cuando estos fariseos vienen a Jesús, si no me equivoco, Mateo nos indica incluso el lugar, ¿no? Si alguien encontró en Mateo, lo puede leer, Mateo 15, ¿sí? Mateo 15, verso 39. Si alguien lo tiene, por favor, me apoya. Mateo 15, verso 39. ¿Lo encontró? Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Muy bien. Justo ese punto, ¿no? A la región de Magdala. Entonces lo vemos a Jesús de barca en barca, ¿no? De un lado al otro, de un lado en el otro. Magdala sí pertenece a Galilea, ¿ya? Está aquí señalado, justo lo vas a ver en el mapa. Viene a este lugar llamado Magdala y ahí es donde de pronto los fariseos también van a estar. Entonces yo digo, ¿qué tal tiempo de los fariseos de estar siguiendo a Jesús a todos lados, ¿no? ¿Te das cuenta? A todos lados lo estaban siguiendo y siempre para tentarle, ¿no? Y en esta ocasión le piden señal y la respuesta de Jesús le está diciendo, generación incrédula, ¿no? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces Jesús simplemente responde y dice, no se le va a dar señal. Entonces los fariseos y saduceos, dice, eran enemigos entre sí, ¿ah? Porque acá nos menciona que los fariseos y saduceos
Pero si recordamos un poco, tanto los fariseos como los saduceos no se llevaban. Mientras que los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés y los libros de los profetas, los saduceos solamente creían en el libro de la ley o en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco o Torá. Entonces ahí tenían una gran diferencia. Mientras que los fariseos creían en la promesa del Mesías, creían en los ángeles, creían en la resurrección, que creían en todo eso sobrenatural de parte de Dios, los saduceos no, los saduceos eran más escépticos. Querían encontrarle una explicación cada vez más científica o racional. Por eso que no creían en la promesa del Mesías, no creían en la resurrección, menos, no creían en los ángeles. Pero cuando ellos consideran a Jesús como un enemigo, entonces se unen. Más allá de sus diferencias que puedan tener, entre este grupo, ambos eran judíos, ambos eran israelitas, ambos grupos, ambos eran conocedores de la escritura, hombres sabios, pero se unen como un solo enemigo para poder combatir, vamos a entenderlo así, o tentar a Jesús, ¿no? Entonces, vemos cómo es que de pronto la religión o la religiosidad hace esta alianza, ¿no? En ellos para poder tentar a Jesús. Dice, se negaban a aceptar que estas señales que identificaban a Jesús como el Mesías, es decir, siguen pidiendo más señal, pero no para creer, sino para ver cómo lo hacemos caer o cómo lo cuestionamos, ¿no? Entonces, y Jesús le dice que no les va a dar señales. Dice, podían identificar los cambios de clima, pero no las gloriosas señales del Mesías. Ellos eran muy sabios. Ellos eran, aparte de ser entendidos de la ley y todo lo demás, también estudiaban mucho a la naturaleza. O sea, eran personas muy conocedores a quienes acudían de manera, como sociedad, los judíos acudían a ellos, a sus pensadores, ¿no? A sus hombres inteligentes. Hoy en día quizás podríamos decir como científicos, por así decirlo, ¿no? En el ámbito judío ellos eran personas muy sabias, ¿no? Incluso de las cosas de la naturaleza, cambios de clima, calendarios, todo lo demás, pero no reconocían las señales que Jesús hacía. Ha calmado tempestad, sin barca ha cruzado al otro lado del mar, ha sanado endemoniados, ha resucitado, ha levantado paralíticos, ha dado oído a un sordo, le ha dado la voz a un mudo, o sea, pero no lo están queriendo simplemente aceptar. Solo recibirían, dice, la señal de Jonás. Jesús les va a decir luego más adelante que la única señal que ellos van a recibir es la señal de Jonás, ¿no? Y ya quizás en un momento hemos explicado cuál es la señal de Jonás, ¿no? Entonces, em, la señal de Jonás, básicamente, Jesús mismo le explica esto, está en Marcos. La señal de Jonás es de que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches y al tercer día salió y fue expulsado del vientre de este gran pez, ¿no? Pero Jonás estuvo por desobediente. Pero Jesús dice que de la misma manera el Hijo del Hombre, por su obediencia, va a estar en el centro de la tierra y al tercer día va a resucitar. Está hablando de que él, la mayor señal que el mundo y estos fariseos van a ver para que realmente entiendan y digan, ciertamente era el Hijo de Dios, es de que él iba a ir a la cruz, iba a morir 3 días y 3 noches y al tercer día iba a resucitar y esa iba a ser la mayor evidencia de que ciertamente no era un profeta, no era un hombre más por ahí que de pronto estaba engañando, sino que realmente era el Hijo de Dios, porque la muerte no lo iba a poder retener, ¿no? Entonces, esa es la mayor señal que van a ver. Pero otras señales no iba a ser para ellos al menos, ¿no? Entonces, ¿por qué eran incrédulos? La incredulidad es un peligro, debemos defendernos de ella, ¿no? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Ven? Hoy en día la incredulidad sigue siendo un peligro, ¿no? Muchas personas cuestionan muchas veces al Señor simplemente porque son incrédulos, ¿no? Entonces, ese es un peligro. Querer cuestionar las cosas del Señor es un peligro. Y hoy en día podríamos decir, la mayor evidencia de que realmente, que todo lo que dice la Biblia es cierto, va a ser cuando Jesús venga por segunda vez y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que realmente Él es el Hijo de Dios, ¿no? Porque por más milagros quizás que vean, por más cambio de vida que vean, quizás en verdaderos creyentes, hay muchas personas que por su orgullo, su necedad, simplemente no lo van a creer. Pero cuando creerán y entenderán, como dice, a las malas, es cuando el Señor venga por segunda vez y dirán, y doblarán sus rodillas y reconocerán que Él es, pero ya no para salvación, sino para juicio, ¿no? Y llegará ese día.
Bien. Jesús y su advertencia sobre la influencia de los fariseos y saduceos. Ciertamente Jesús ya tenía claro en qué iban a terminar estos fariseos, saduceos, que estaban cuestionando y queriendo más señales, pero al mismo tiempo Jesús advierte a sus propios discípulos a que tengan cuidado de la influencia de estos fariseos y de estos saduceos, ¿no? De estos hombres muy conocedores, muy religiosos. Jesús les va a decir a sus discípulos que tengan cuidado de la influencia de estas personas, ¿no? Eso está registrado en Mateo 16, versos 5 al 12, y también en Marcos 8, del 14 al 21, ¿no? Entonces, Mateo 16, versos 5 al 8 o al 12, ¿no? Entonces, si lo tienes ahí, mira, 5 al 12 dice, ah, 16, ¿no? 16, que estaba en el 15, del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, dice, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eh, lo que sucedía es lo siguiente, ¿no? De que ellos después del milagro, había sobrado cestas de pan, tenían que recogerlas, y cuando ahora están cruzando el mar en la barca, de pronto se acuerdan, dicen, oye, no subimos los panes, ¿no? Y comienzan a culparse unos a otros. Y en ese culparse unos a otros, Jesús le dice, hey, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Una de las características de los fariseos y saduceos era de que siempre estaban acusando, de que siempre estaban cuestionando. Y otra característica era de que eran incrédulos en el Señor, en que el Señor podía hablar. Si se olvidaron la cesta de pan, ¿qué? ¿Acaso el Señor no podía darles de comer al otro lado del mar? O sea, ¿qué tanto tenían que estar culpándose, no? Entonces Jesús de alguna manera voltea y le dice, guárdense, ¿no? Entonces, mira lo que dice, lo voy a leer mejor, ya no lo tengo ahí anotado. Dice, ¿no? Verso 6 del capítulo 16 dice, ¿no? Desde el 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, le está diciendo, ¿acaso por el hecho que no hayan traído no van a tener que comer? O sea, incredulidad, ¿no? ¿No se han dado cuenta que están con el Hijo de Dios? ¿No se han dado cuenta que están con el que lo provee todo? O sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces, luego dice, verso 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4.000 hombres. Y Jesús les cita los 2 milagros con panes que había hecho, ¿no? El de los 5.000 y el de los 4.000, ¿no? Entonces, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos, de los saduceos. Lo que le está diciendo, cuando yo les digo que guárdense de la levadura de la corrupción de los fariseos y saduceos, no es porque de pronto los saduceos y los fariseos eran olvidadizos. Eso no eran los fariseos ni saduceos, sino lo que le está diciendo, guárdense de ese tipo de enseñanza que tenían ellos, legalistas, incrédulos, hipócritas. Le está diciendo, y acusadores. No sean como ellos, incrédulos, legalistas, hipócritas, acusadores. Simplemente confíen en Jesús, ¿no? Y de la misma manera también el Señor hoy en día nos exhorta a nosotros, ¿no? Que debemos de entender lo siguiente, ¿no? La religiosidad muchas veces endurece el corazón y hace y que la mirada esté en el corazón del hombre y no en lo que Jesús puede hacer. Que la mirada esté en lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Jesús puede hacer. Y cuando ponemos la mirada en el hombre o en lo que nosotros podemos hacer, vamos a comenzar a vivir por obras, por lo que yo puedo hacer o por lo que el hombre puede hacer. Y nos vamos a convertir en unos legalistas, en unos hipócritas, vamos a tener así, incrédulos y en algunos casos acusadores, ¿no? Algo del cual debemos de cuidarnos, ¿no? Cuídate tú también de la levadura de los fariseos, que tu mirada esté puesta siempre en Jesús. En punto número 10, y estamos llegando casi al final, dice Jesús sana a un ciego en Betsaida, ¿no? Entonces, nuevamente eso está en Marcos capítulo 8, verso 22. La pregunta es, ¿y dónde está Betsaida, no?
Si, bueno, no le puse el mapa aquí, ya no lo puse el mapa aquí, pero Betsaida también está al norte prácticamente de Galilea, ¿no? Ahí había un lugar llamado Betsaida, ¿sí? Entonces está casi a las afueras de Galilea ya, ¿no? Pero al lado norte, ¿no? Entonces, en ese lugar nuevamente se le va a presentar a Jesús un ciego, ¿ya? Eso está en Mateo 8:22. Lo voy a leer rápidamente, dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sanó, dice, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, mira, es interesante este pasaje, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, es decir, ¿lo veía todo? No, estaba viendo en parte, ¿no? Porque estaba viendo a los hombres, ya veía algo, pero ¿cómo los veía? Como árboles, ¿no? Pero los veo que andan, dice, ve como árboles andantes, ¿no? Entonces, sombras, ¿no? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces vemos cómo es que Jesús va a sanar a este ciego de una manera progresiva, ¿no? Y lo que justamente decíamos hace un momento, ¿no? El Señor tiene diversas maneras de obrar en la vida de las personas. Hay cambios o milagros que lo hace de una manera radical y hay milagros que lo hace de una manera progresiva, ¿no? Y hay algo curioso también que vemos aquí, que tanto en el milagro del mudo o sordo había aplicado saliva, en este caso también aplica saliva, ¿no? Sí, sí, y es algo como que nos lleva un poco a la curiosidad, ¿no? Pero finalmente lo sanó, ¿no? En ambos casos. Jesús, ya había sanado de pronto anteriormente de esa manera, ¿no? Y ahora nuevamente lo está sanando a este ciego, escupiéndole en los ojos, ¿no? Entonces, y de una manera progresiva. Entonces, podemos ver que Dios tiene diferentes formas de obrar en cada persona, ¿no? Entonces, no nos hagamos de patrones y de pronto decir, no, tiene que ser así, ¿no? Y a veces, ahí es donde muchas veces el hombre de Dios, voy a entenderlo así, no de manera quizás eh, intencional, pero el hombre de Dios muchas veces peca porque quiere usar un formato o cree que Dios siempre va a obrar de esa manera, ¿no? Y de pronto replican ese acto, ¿no? Si Dios obró de una manera, yo estuve orando por una persona, puse mis manos sobre su cabeza y sanó, y ahora nosotros queremos replicar porque pensamos que es el método el que sana, y de pronto no sucede nada. El que sana no es el método que el hombre usa, lo que sana es el Señor, Él es el que sana. Entonces no nos podemos deber a métodos, ¿no? Tampoco es el individuo o la persona que el Señor usa. Yo he visto un pastor oró de esa manera y de pronto comenzamos a llevar a las personas a ese pastor. Y si Dios no quiere sanar, porque finalmente el que tiene la soberanía de decidir sobre quién obrar es Dios. Me dejo entender. Pero a veces se confunde de esa manera, sobre todo, voy a decirlo, ah, en esta variante del cristianismo llamado pentecostalismo, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo que los pentecostales no sean cristianos, son creyentes, pero justamente ponen su énfasis en ese tipo de métodos, ¿no? Entonces, con eso, espero no estar ofendiendo a nuestros hermanos pentecostales, pero de alguna manera se llega a excesos y a confiar en el método que el hombre usa y no necesariamente en Dios es el que sana, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de ese tipo de acciones, ¿no? Porque Jesús hemos visto entonces que Él usó la diversidad para poder sanar de distintas maneras y en algunos casos fue progresivo. ¿Me va a entender? En algunos casos ha sido progresivo. De la misma manera, hoy en día el Señor sigue sanando corazones, sigue restaurando vidas, sigue restaurando matrimonios, en algunos casos de manera radical, en algunos casos de manera progresiva. Amén. Y quizás tú podrías dar fe de eso, ¿no? Decir, bueno, en mi caso fue así radical. Otro dice, en mi caso fue progresivo, ¿no? Poco a poco yo fui comprendiendo el Evangelio y el Señor me ha ido transformando mi vida. Amén. En ambos casos el autor ha sido Dios. Amén, no el hombre. Bien, seguimos entonces. La gran confesión de Pedro. Este es un punto interesante. Si por acá de pronto hay un católico, le va a interesar. Bien, dice la gran confesión de Pedro sobre Jesús. Es interesante porque está registrado en los tres evangelios, Mateo 16, Marcos 8 y Lucas 9, ¿no? Entonces,
¿Cuál fue esa gran confesión de Pedro? Jesús comienza a hacer una serie de preguntas sobre qué dicen las personas que quién soy yo, ¿no? Entonces, y comienzan a decir, ¿no? Las personas dicen que tú eres Elías, que tú eres tal y tú eres tal y todo lo demás. Pero y después Jesús dice, ¿y quién dicen que soy yo? Le dice a sus discípulos, ¿no? ¿Y ustedes qué dicen? Y es interesante que en medio de sus discípulos no solamente estaba Pedro, sino estaban los discípulos de Jesús. Pero Pedro es el que se va a atrever a decir esto, ¿no? Verso 16, Mateo 16, por ejemplo. A verso 15, vamos a leerlo, ¿ya? Del verso 15. Y él les dijo, ¿y vosotros, no? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, después de haber dicho qué dicen los demás, decían Elías, otros decían Jeremías o cualquier otro profeta, él le dice, pero ustedes, discípulos, ustedes, ¿no? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y dio así en el clavo, ¿no? Porque él está usando una terminología que para el judío estaba escrito en el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces está usando una terminología conocida por los judíos que se le atribuía al Mesías prometido por Dios, ¿no? Es decir, que se le atribuía al Hijo de Dios, de quien había hablado David, de quien había hablado Isaías, de quien había profetizado mismo Daniel. Entonces Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús, mira lo que dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, en los cielos, ¿no? Entonces es interesante. Entonces le está diciendo, mira, lo que has dicho es tan cierto como que tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? O sea, es tan cierto como, o sea, le está diciendo ciertísimo, ¿no? Eso te lo ha revelado definitivamente Dios, ¿no? Eso no se te ocurrió, eso no es una especulación, no es un quizás sea o quizás no. Jesús está afirmando que realmente que lo que ha dicho Pedro es cierto, ¿no? ¿Qué había dicho Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y al mismo tiempo Jesús está diciendo que eso es una revelación de quién? De parte de Dios. Y Dios ya en algún momento había afirmado ¿no? Por ejemplo, en el bautismo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, que vamos a ver luego, también lo va a volver a afirmar, ¿no? Entonces, pero ahora Pedro está diciendo, lo está afirmando, ¿no? Pero al mismo tiempo Jesús le dijo algo más a Pedro, ¿no? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es interesante este pasaje porque Jesús, pregunto yo, si nosotros leemos toda esta lectura, ¿de quién se está hablando? ¿De Pedro o de Jesús? Se está hablando de Jesús. Versos anteriores, Jesús había dicho, ¿qué dicen las personas que soy yo? Algunos decían que eres Jeremías, Elías, entonces, ¿quién dicen que soy? ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Pedro se atreve y dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, se está hablando de Jesús. Y Jesús menciona a Pedro y le dice, y tú eres Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, para decirle de la misma manera, lo has dicho con tanta veracidad que tú eres este. O sea, ¿no? O sea, le está diciendo, así como yo soy el Cristo, tú eres Simón Pedro, el hijo de Jonás, ¿no? Tan real como eso. Y Pedro, como decir, ¿no? O sea, es como que hoy en día tú tienes tu padre, no sé, ponle un nombre, y dirá, lo que has dicho es tan cierto como que tú estás frente a mis ojos. O sea, no cabe duda. Entonces está haciendo una comparación, pero para mostrar que lo que se ha dicho en torno a su persona, a la persona de Jesús, es tan cierto, ¿correcto? Y al mismo tiempo dice lo siguiente, ¿no? Y no le dice, y sobre ti edificaré mi iglesia, sino dice, y sobre esta roca. Entonces, la palabra esta aplica no a una persona, sino a un enunciado o en otros casos a un objeto, más no a una persona. Y sobre esta roca está aplicando a un objeto o a un enunciado. Entonces, cuando de pronto el católico de pronto dice, y le dijo, tú eres Pedro, el hijo de Jonás, el católico lo interpreta así, y sobre Pedro se edificó la iglesia, ¿no es así? Está diciendo, y sobre esta roca, que es él. Y la Biblia nos muestra muchos otros pasajes donde Jesús es la roca, el fundamento.
sobre quién ha sido edificado la iglesia. Pero lamentablemente la comunidad católica lo malinterpreta y piensa que esa roca a quien está refiriendo Jesús es esta o esta roca. ¿Quién es esta roca? La comunidad católica interpreta que es Pedro, pero eso no va en concordancia con la escritura. Ningún otro pasaje vuelve a referir de que Pedro sea la roca sobre quien se edificó la iglesia. No hay ninguna concordancia con los escritos de Pablo o de Juan, o más adelante, o con las cartas. No hay una concordancia donde de pronto digan sobre Mateo se edificó, digo, sobre Pedro se edificó la iglesia. El único punto donde quizás podría caber duda acá cuando dice, no, pero ¿se está refiriendo al enunciado que dijo Pedro o se está refiriendo a Pedro sobre quién se edificó? El único sería en todo caso Mateo. Pero mientras que la Biblia nos muestra lo siguiente, ¿no? Que ¿quién es esta roca? La afirmación que ha dicho Pedro. ¿Y cuál es la afirmación que ha dicho Pedro? Tú eres el Cristo. Y Jesús está diciendo sobre esa verdad que acaba de decir Pedro, sobre ese enunciado que acaba de decir Pedro, él iba a edificar su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre su propia persona, que es Cristo. Por eso que más adelante Pablo nos va a decir que la cabeza de la iglesia es Jesús. 1 Corintios 3:11, Efesios 2:19-20, Hechos 4:11, Isaías 28:16, 1 de Pedro 2:6, Romanos 9:33. Todos estos pasajes hacen referencia de que Jesús es la roca. No solo eso, no solamente todos estos versículos bíblicos escritos por Pablo en su mayoría, por mismo Pedro, a quien hoy en día la Iglesia Católica le atribuye como la roca, pero mismo Pedro, él no tiene la culpa, por cierto, mismo Pedro hizo referencia a que Jesús es la roca. Aparte de ellos, de los discípulos, cuando estudiamos un poquito la historia de la iglesia, los padres de la iglesia hacen referencia a aquellos seguidores de los discípulos. Esta nueva generación muere Juan el Bautista, digo, Juan el discípulo amado, el último de los apóstoles, fallece. Siguen los seguidores o los discípulos de los apóstoles de Jesús. A ellos se les conoce como los padres de la iglesia, que abarcan desde el año 100 en adelante. Ninguno de ellos hizo referencia a que Pedro es la piedra o que, o que Pedro es la roca sobre el cual se fundamenta la iglesia. Cada uno de estos padres de la iglesia siempre tenían claro que la roca sobre el cual está edificado la iglesia del Señor es el mismo Señor Jesucristo. Pastor, ¿y a partir de cuándo entonces la iglesia católica lo interpretó así? Cuando hablamos de iglesia católica debemos distinguir dos cosas. Católica como tal era la iglesia de Cristo hasta antes de que se vuelva católica romana, hasta antes de que tenga esa influencia papal o del emperador, ¿no? A partir de ahí se distorsionó muchas de las doctrinas, muchos dogmas y todo lo demás. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, los primeros padres de la iglesia, no creían ni le atribuían el papado, como vamos a decir hoy en día, o la preeminencia a Pedro, mucho menos de que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. Hoy en día la iglesia católica, su piedra o su fundamento es Pedro, no Cristo, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, eso es otro estudio que en algún momento lo haremos en historia de la iglesia, ¿no? Pero este pasaje es crucial porque se hace una mala interpretación. La iglesia ha sido fundamentada, y aquí te dejo varios textos bíblicos que claramente nos afirman que la iglesia está fundamentada en la persona de Cristo. Sobre él se está fundamentada. Julio, ¿quería decir algo? Disculpa. Sí, pastor, y la palabra Pedro definitivamente no quiere decir roca, creo. Piedra. Quiere decir piedra, pues. Petra. Y Así es, tiene toda razón. ciertamente, ¿no? Si nosotros hablamos de piedras, o si queremos construir algo, eh, se su- imagínate, el conjunto de piedras, esas pequeñas peritas forman ¿no? Forman una estructura, se podría decir. Pero cuando habla de la roca, creo que lo estudiamos el domingo, creo, no recuerdo bien, que el fundamento, Es Cristo. ¿no? La piedra Es, angular. exactamente, la piedra angular es Cristo. Así es. Y claro, hay una conversación, sí, por supuesto, ¿no? Pero claramente Pedro está diciendo que, ¿no? Que, que él es el Mesías, el Cristo. Hijo de Dios, y que Cristo es la roca, definitivamente, ¿no? Hay una conversación entre los discípulos y él, pero él está diciendo que tú eres Pedro, una pequeña pedrita que va a participar del fundamento de esta roca, ¿va?
justo uno de estos pasajes que estoy dejándolo ahí citado, lo lees con calma, si no me equivoco es Corintios o Efesios, va a hablar de que la piedra del fundamento es Cristo y que nosotros somos como piedras vivas que vamos a edificar sobre él. O sea, somos piedritas, como dice, ¿no? Pero la base es Jesús, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, la base es Jesús, el fundamento es Jesús. Sobre quien sostiene a la iglesia no es un hombre, sino es Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Todo lo demás somos participantes, miembros de ese cuerpo, pero si queremos verlo con otra analogía, Él es la cabeza y nosotros solamente somos miembros de ese cuerpo que debemos ser guiados por esa cabeza, ¿no? Pero si hoy en día tú preguntas quién es la cabeza de la Iglesia Católica, es el Papa, es un hombre, no es Jesús como tal. Entonces, y bueno, nos quedaríamos toda la noche aquí hablando sobre eso. En algún momento hagamos un curso que se llama Historia de la Iglesia. Vamos a ver a detalle, ¿no? En qué concilios comenzaron justamente a acuñarse ese tipo de ideas y un montón de doctrinas cerradas, ¿no? Que hoy en día, bueno, la gente por su ignorancia de la palabra de Dios simplemente las abraza, ¿no? Pero como cristianos protestantes, voy a entenderlo así, como verdaderos cristianos, evangélicos, si quieres llamarlo, debemos entender, claro, ¿no? Que la iglesia real, la única iglesia, la verdadera iglesia católica, no católica apostólica romana, sino la iglesia católica es una sola. La palabra católica significa Católica universal. significa universal, ¿no, pastor? Así es de tal manera que el Señor Jesucristo tiene una sola iglesia, pero al mismo tiempo diversa, ¿no? O sea, tiene una diversidad y eso lo vemos desde los principios de las cartas pastorales, ¿no? Aunque el Señor tiene una sola iglesia, pero veíamos una iglesia en Éfeso, otro en Corinto, otro en Galacia, otro en Macedonia, pero todos hacen un mismo cuerpo, una misma iglesia. Y en medio de cada una de esas iglesias también vamos a ver que hay trigo y cizaña, pero la verdadera iglesia del Señor son los que son trigo. ¿No? O sea, con eso yo quiero que quedemos claros. Cuando hacemos referencia a la única o la iglesia católica del Señor es esa iglesia universal espiritual, pero que tiene distintas vertientes, distintas variaciones en distintos lugares, con distintos matices, sí. Pero no es la iglesia católica romana que hoy en día vemos que tiene su sede en Roma, esa es otra historia, ¿no? Que ellos estén robando el nombre porque usan la palabra católica, creer que por eso son la iglesia, no, están fritos, porque primero que están basando su fundamento en Pedro, ni siquiera en Jesús, ¿no? Entonces, bueno, lo estudiaremos en Historia de la Iglesia, en realidad, a detalle, ¿no? Bien, entonces, otra frase que le dice aquí, dice, y te daré las llaves del cielo, ¿no? Y atar y desatar, y eso también lo vamos a estudiar a detalle, pero aquí unos cuantos pensamientos, ¿no? Dice, pero como también los apóstoles tendrían autoridad para juzgar en la tierra, quien debía ser reconocido dentro del reino de Dios y quien no. Más adelante Jesús va a usar a sus discípulos, a los 11 que quedan, justamente y les va a dar autoridad, de alguna manera, para juzgar en el sentido entre lo bueno, lo malo, entre lo bíblico, lo no bíblico, en los inicios de la iglesia. Pero vamos a ver cómo el libro de Hechos justamente nos narra que el único que juzgó no es Pedro, sino por el contrario, por encima de Pedro, vamos a verlo así, o a la par de Pedro vamos a ver, por ejemplo, a Jacobo, ¿no? O sea, a Juan en Jerusalén, ¿no? Entonces, no vemos a Pedro como de pronto se presenta como el sucesor de Cristo, sino vemos a sus 11 discípulos. El libro de Hechos 2:42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es plural. No dice perseveraban en la enseñanza de Pedro, ¿no? Entonces, no lo hace singular. Entonces, pero también una mala interpretación de este pasaje donde dice que se le va a dar las llaves a Pedro y de pronto les hace pensar que Pedro es el que de pronto ahora es el que determina quién es cristiano o no es cristiano, ¿no? Y que hoy en día el papado es el que debe determinar porque esto de Pedro importa mucho a los católicos porque ellos dicen que mediante la sucesión apostólica hoy en día la autoridad que Cristo dejó en la tierra fue Pedro y después Pedro lo ha ido heredando a través de los papas hasta hoy en día, ¿no? De tal manera que el que no se somete al papado, a lo que dice el papa, de pronto no es cristiano o está fuera de la iglesia real de Cristo. Es una gran falacia, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, porque en el libro de Hechos en los primeros años del cristianismo vemos de que Dios usó a sus discípulos, a sus apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Vemos a un Pablo mismo en algún momento llamando la atención a Pedro, ¿no? O exhortando a Pedro, ¿no? Entonces, mismo Pablo lo exhortó, ¿no? Vemos de pronto que cuando Pedro o algunos judíos estaban judaizando en Antioquía, vemos cómo es que Pablo va a la iglesia de Jerusalén y no encontramos nada más a Pedro, encontramos a Juan, a Jacobo, como autoridades, como pilares de la iglesia, ¿no? Que estaban haciendo. Entonces, no lo podemos individualizar diciendo, Pedro es el que tomó las riendas y el mando, no. ¿No? Entonces,
y tiene su sede en Roma, menos todavía eso, porque Pedro, es más, ni siquiera hay pruebas de que Pedro realmente haya llegado a Roma, ¿no? Digo, que haya comenzado la iglesia en Roma, sino llegó y murió en Roma, que es distinto. Pero el que comenzó la iglesia en Roma ni siquiera fue Pablo. Pablo llegó y había iglesia, y Pedro todavía no había llegado, ¿no? Entonces, toda una historia en torno a eso, mis hermanos, pero lo que yo quería dejar claro es de que Dios le da autoridad a sus discípulos, a sus apóstoles. No lo va a centrar en una persona, sino se lo va a dar a ellos. La gran comisión fue dada a los discípulos para que hagan más discípulos. Y es así como hoy en día el Evangelio, ese remanente del Señor ha llegado hasta hoy en día a nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta autoridad se menciona otra vez, dice en Juan 20:23, pero cuando tú lees Juan 20:23 es mencionada para todos. Jesús enseñó que los apóstoles tendrían autoridad, que los apóstoles, ellos escribieron el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. No vemos a Pedro como el único autor del Nuevo Testamento, por ejemplo. Vemos a diversos apóstoles como autor del Nuevo Testamento. Allí definieron puntos importantes sobre la salvación y la iglesia, ¿no? Y cuando vemos puntos importantes doctrinales en cuanto a salvación y la iglesia, como coautores de todo eso, vemos a distintos apóstoles y sobre todo también a Juan, digo, a Pablo, que más adelante el Señor lo va a llamar, ¿no? Entonces, por ningún lado vemos de que Pedro tenía una supremacía sobre los demás, ¿no? Era un discípulo como Juan, como Jacobo, como Felipe, como los demás. Quizás de uno de ellos se menciona menos de algunos de ellos, pero no podemos negar que de Juan no se menciona. No podemos negar que Pablo fue usado por el Señor de una manera estupenda, llevando el Evangelio a diferentes lugares, ¿no? Entonces, amén. Entonces, continuamos. Punto número 12, nos faltan 2 puntos nada más y con eso terminamos. Dice, Jesús predice su muerte y su resurrección. Después de que de pronto Pedro dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús hace otra pregunta, no hace una pregunta, sino hace una afirmación. Jesús va a decir que es necesario que Él padezca. Acaba de decir Pedro que Jesús es el Hijo, el Cristo, y ahora Jesús dice, pero que es necesario que Él padezca. Eso está en el verso, Mateo 16, verso 20 más o menos. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Mateo 16, verso 21 dice, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Jesús está diciendo, chicos, yo soy el Cristo, pero voy a tener que ir a Jerusalén a morir en una cruz, pero que luego tengo que resucitar. ¿Y sabes con qué se sale Pedro? Entonces Pedro en el verso 22 dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndole le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres, ¿no? Entonces, ciertamente no es que Pedro estaba representando a la persona de Satanás, sino que el enunciado que él estaba diciendo era contra la misión que había venido a cumplir Jesús. Jesús había venido a cumplir una misión que era pagar por los pecados de la humanidad para darnos libertad en su muerte y su resurrección. Y Pedro estaba queriendo impedir eso, exhortando, diciendo a Jesús, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? Es decir, Jesús le está diciendo, no has entendido nada, ¿no? O sea, no has entendido lo que yo he venido a hacer. O sea, apártate de mí. Y por el enunciado que está haciendo, le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces, ahora, ¿cómo allí de una manera convenida así decimos, bueno, no le está diciendo que Pedro sea Satanás, cierto? Está diciendo por el enunciado que él ha dicho, lo está catalogando así. Entonces ahí hay una doble moral del catolicismo, ¿no? Dice, no, ahí le está diciendo eso por el enunciado que él dijo. En el anterior también fue por el enunciado correcto que él dijo, que sobre eso él que edificaría su iglesia. En esta ocasión le está diciendo Satanás no porque Pedro representaba a Satanás o porque Pedro era Satanás, sino por el enunciado que acaba de decir, un enunciado que no está queriendo de alguna manera impedir que Jesús cumpla la misión que había venido a hacer. ¿Me dejó entender? Entonces, en ambos casos, Jesús está haciendo un calificativo sobre el enunciado que se está diciendo. Entonces, y le va a decir, ¿no? Porque no tienes tus miradas en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, ¿no? En las cosas materiales. Entonces, de alguna manera Jesús va a exhortar a Pedro, o va a tratarlo de una manera dura, porque Pedro de alguna manera
está actuando como un mensajero de parte de Satanás, pretendiendo evitar que Jesús vaya a cumplir la misión que había venido a hacer en la cruz, ¿no? Entonces Jesús va a hacer un calificativo bien fuerte sobre Pedro. Esto sucedió porque puso la mira en las cosas, dice, de los hombres, ¿no? Y no en las cosas celestiales, en las cosas de arriba que había venido a hacer Jesús, ¿no? Algunos de los que están aquí que no gustan la muerte, y luego, después de eso, de ese pasaje, léelo completo luego, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, Jesús le dice, pero algunos de ustedes, Jesús está diciendo, voy a resucitar, y algunos de ustedes van a ver, antes de que ustedes mueran, van a verme glorificado, le está diciendo, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es así? Y luego vamos a ver el siguiente punto, ¿no? La transfiguración de Jesús. Va a ocurrir 6 días después de que Jesús dice eso, ¿no? Pero algunos no gustarán la muerte antes de verme glorificado, justamente, ¿no? Y él va a dar cumplimiento a eso cuando va al monte, va a apartar a Pedro, a Juan y a Jacobo y se va a transfigurar, ¿no? Mira lo que dice. La transfiguración. Ahora, la transfiguración, justamente, como vuelvo a repetirte, está en Mateo 17, está en los tres evangelios, Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Es un evento que algunos lo consideran un milagro, pero en realidad, si somos un poquito observadores, no es un milagro. Tú dices, ¿qué, pastor, qué está hablando? No es un milagro. O sea, ¿por qué no es un milagro? Ajá. Un milagro es algo extraordinario que Jesús hace, ¿no? O sea, básicamente algo extraordinario que Jesús está haciendo, ¿no? Pero esto en realidad no es algo extraordinario, sino Jesús está volviendo a su estado real o inicial. Un milagro más bien es de que Jesús sea siervo, hombre, habitando entre nosotros. Ese es un milagro de Dios, porque su naturaleza como tal es divina. Entonces, ese gesto que hace Jesús de venir a la tierra, ese es un milagro. El mayor milagro es de que Jesús se haga hombre y venga y pague por nuestros pecados. Ese es el mayor milagro para la humanidad. Y en eso radican todos los demás milagros. Pero cuando Jesús se va a este monte y se muestra como es, acompañado de un lado por Elías y el otro lado por Moisés, y que estos discípulos lo puedan ver, claro, para los discípulos es todo un privilegio, un milagro, pero Jesús simplemente está actuando en su estado, vamos a verlo así, divino, ¿no? O sea, esto es lo que él era realmente. Y está haciendo una pausa, vamos a entender así, a su ministerio como siervo y se está mostrando glorioso como es, ¿no? Entonces, la transfiguración es un adelanto de la gloria de Jesús. Esa gloria que ellos iban a ver cuando Jesús resucita y esa gloria que nosotros vamos a ver cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? Va a venir glorioso, ¿no? En los cielos. O sea, con su ejército. Ese es el momento glorioso el que veremos de Jesús, ¿no? Ellos lo han visto como siervos, pero acá les está dando una pizca, ¿no? Está haciendo un alto a los milagros que él está haciendo en la tierra, a su comportamiento como siervo, y se está mostrando como tal, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo vamos a ver un testimonio del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley que hablaba sobre Cristo, que apuntaba a Cristo, mientras que Elías, que está haciendo parte de esto, representa a los profetas que también anunciaban a Jesús, anunciaban al Mesías. Entonces, ambos, dice, van a estar uno a cada lado cuando él de pronto hace esta transfiguración, se muestra con el cuerpo glorificado ante sus discípulos que eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Entonces, definitivamente la transfiguración fue esa pausa a, al ministerio de siervo que estaba realizando Jesús y está mostrando ahora como es, ¿no? Con un cuerpo glorioso, ¿no? El cual nos ha prometido también a nosotros, en algún momento resucitaremos con cuerpos glorificados. Amén. Y hermanos, nos quedamos entonces en este punto número 13. La pregunta de esta noche es, ¿qué aplicaciones encuentras para ti en medio de todo este estudio, ¿no? Algo el Señor tiene que haberte ministrado, en más de uno de los pasajes tiene que habernos hablado, pero ciertamente la palabra es riquísima, nos tomaríamos quizás muchas horas más si lo desglosamos versículo por versículo, ¿no? Capítulo por capítulo, nos tomaríamos mucho más que 16 semanas, ¿no? Lo que estamos haciendo es una armonización entre los cuatro evangelios, cómo es que coinciden en ciertos puntos y cómo es que se complementan en ciertos puntos de una manera cronológica y también de una manera estructural, ¿no? Entonces,
Dios los bendiga, hermanos. Si alguien quizás tenga un comentario, lo podemos hacer después de la oración. ¿Qué tal si oramos para terminar la clase y luego podemos quedarnos comentando un tiempo más? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos muestras, Señor, a través de tu ministerio que veniste a cumplir, Señor, distintas milagros, Señor, y esto cada vez nos hace que te admiremos más, Señor, que te admiremos más y entendamos que tú eres un Dios real, eres el único Dios verdadero, vivo, santo, justo, Señor, poderoso, soberano, de quien nos admiramos cada vez más cuando vamos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.